Amén. Éxodo capítulo 3, versículos del 11 en adelante. Vamos a seguir en este relato que hemos estado siguiendo en los últimos domingos. Y dice así, en el nombre del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré con él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca
y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Amén. Qué gran lectura, amén. Tremendo lo que el Señor nos habla aquí. Nuestro sermón lleva por título Moisés y yo soy el que soy. Y como introducción, me gustaría comenzar esta predicación leyendo una frase de Juan Calvino que se encuentra en una de sus obras más importantes, como lo es la institución de la religión cristiana, publicada primero en latín en el 1536, luego traducida al francés por él mismo en el año 1541. Y Calvino en esta frase dice, por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo. En palabras simples, si nosotros queremos saber quiénes somos realmente, no debemos mirar hacia adentro, no debemos mirar hacia el lado, no debemos consultar otra cosa que no sea Dios. Pues como dice aquí, si primero no contemplamos el rostro de Dios, el hombre nunca va a llegar a conocerse a sí mismo, nunca va a llegar a saber quién es. Y es por eso que vamos a ir directo a nuestro texto bíblico y el primer punto es la identidad de Moisés. Y aquí el versículo 11 comienza con Moisés respondiendo a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si hacemos memoria de nuestro último sermón, Dios llamó a Moisés de en medio de la zarza ardiendo y ahora está frente a la gloria de Dios siendo comisionado para ir a Faraón y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, vemos que Moisés está experimentando algo en su vida y pregunta, ¿quién soy yo? Y te aprovecho de hacer la misma pregunta a ti en este día. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A menudo respondemos esta pregunta con lo que hacemos. Soy pastor, eh, tengo esta profesión, esto es lo que yo me desempeño, este es mi trabajo, eh, trabajo en este lugar, soy ama de casa, soy esto otro. Pero muchas veces no respondemos con quiénes somos, sino con qué cosas hacemos. Y la reacción de Moisés se debe a su encuentro con la gloria de Dios. Recuerda que él tuvo, como dice el verso 6, él tuvo que cubrir su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Algo ocurre cuando nos encontramos con la gloria de Dios. Nadie puede quedar indiferente. Nadie puede soportar un encuentro con Dios y salir igual.
Isaías capítulo 6 nos relata el llamado del profeta Isaías. Y él declara que vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Y cuando Isaías ve al Señor, cuando Isaías ve a Jesús en una cristofanía, es decir, en una visión de Jesús, Isaías, me imagino que se tira al suelo, lo mismo que hace Moisés, y dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Recuerda que el Señor le había dicho a Moisés, quita tus sandalias. Y Moisés no le dijo al Señor, no, Señor, porque me va a dar frío, sino que él se quitó las sandalias porque reconoció su pecado y luego de ver la gloria de Dios, pudo comprender aún más su indignidad frente a Dios y todo lo que había hecho no importó, sino que ahora necesitaba depender completamente de la gracia de Dios y del poder de Dios. Por eso Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Calvino sigue comentando, porque estando arraigado en nosotros el orgullo y soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. Nuestra profunda realidad, hermanos, es que nosotros somos injustos, somos feos, estamos locos, estamos sucios. Y si caminamos toda nuestra vida solamente mirando hacia adentro, solamente eh, viéndonos siempre al espejo, nunca veremos maldad, porque todo lo que hacemos está bien a nuestros ojos. Si miramos a nuestros hermanos, a las personas con las que nos relacionamos, a las personas que giran, que están a nuestro alrededor, es probable que veamos sus fallas y lleguemos a la conclusión de que no estamos tan mal. Si miramos a la gente de afuera que no conoce al Señor, quizás nos conformamos con el hecho de que no somos tan malos como los demás. Y finalmente nuestra regla de medición son las demás personas y no Dios. Moisés estuvo 40 años en Egipto. Luego de eso defendió a uno de sus hermanos y huyó. Ayudó a las madianitas y ayudó incluso a su propia esposa. Y luego estuvo sirviendo junto a su suegro durante 40 años. Y uno podría decir, ¿por qué Moisés ahora se viene a preguntar quién soy yo? Si Hebreos nos dice que él salió de Egipto por fe, eh, si la Escritura nos dice que él era un hombre poderoso, la realidad, hermanos, es que delante de la presencia del Señor, el orgullo cae, la soberbia, los grandes hombres, la fama, todo eso se derrumba. Moisés, que fue un hombre poderoso en obras, proezas, mucha sabiduría, eso de nada sirvió frente a la gloria de Dios. Porque delante de la gloria del Señor no hay títulos, no hay nada. Solamente somos nosotros desnudos, nuestro corazón desnudo delante de Él. No hay título, no hay posición, no hay tema económico, no hay registro social de hogares, no hay estrato social, no hay clase social delante de Él. Todo se cae delante de la gloria del Señor. El apóstol Pablo, cuando fue hallado por Cristo, años más tarde declara, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo.
Calvino sigue comentando. De esta misma manera acontece en la consideración de las cosas espirituales, porque mientras no miramos más que las cosas terrenales, satisfechos con nuestra propia justicia, sabiduría y potencia, nos sentimos muy arrogantes y hacemos tanto caso de nosotros que pensamos que ya somos medio dioses. Cuando nuestra vida, hermanos, no está centrada en el Evangelio, cuando no estamos viviendo mirando las cosas de arriba, nosotros nos creemos semidioses y ya no estamos adorando al Dios de las Escrituras, sino que estamos viviendo para nuestra propia gloria. El propósito del Señor con Moisés es que Él se rinda totalmente y ponga su mirada y su fe solo en Él. El propósito de Dios al mostrarnos su gloria no es destruirnos, sino que Dios muestra su gloria, muestra su carácter para que entendamos quiénes somos en realidad. Arrogantes, nos creemos dioses, orgullosos, poderosos en lo que creemos saber. Sin embargo, Juan Calvino agrega, pero al comenzar a poner nuestro pensamiento en Dios y a considerar cómo y cuán exquisita sea la perfección de su justicia, sabiduría y potencia, a la cual nosotros nos debemos conformar y regular, lo que antes con un falso pretexto de justicia nos contentaba en gran manera, luego lo abominaremos como una gran maldad. Lo que en gran manera por su aparente sabiduría nos ilusionaba, nos apestará como una extrema locura. Y lo que nos parecía potencia, se descubrirá que es una miserable debilidad. Veis pues cómo lo que parece perfectísimo en nosotros mismos, en manera alguna tiene que ver con la perfección divina. A todos nos ha pasado que muchas veces nos jactamos y por hacer algo para Dios, muchas veces ya nos sentimos mejor, eh, nos sentimos esa típica frase antibíblica, sentirme bien conmigo mismo, que no es otra cosa que el evangelio de Satanás. No, me siento bien conmigo mismo. Eso muchas veces no nos vamos a sentir bien con nosotros mismos y Moisés no se estaba sintiendo bien con él mismo en esta ocasión, pero lo que Dios quería es que Moisés se sintiera bien con Dios y no con él mismo. Si el Señor levantó esa zarza ardiendo en el desierto fue para mostrarle a Moisés y a nosotros que somos por naturaleza débiles como esa zarza. Estamos en quiebra, en ruina, pero su gracia poderosa permite que podamos seguir en pie cuando oímos su voz llamándonos. Dios todos los días nos llama a través de su palabra. Dios todos los días nos llama a través de su voz que emerge desde las sagradas escrituras. Dios todos los días nos llama por la voz de su Espíritu Santo en nosotros que nos llama a hacer su voluntad. Y todos los días el Señor nos está recordando, tú eres pobre en espíritu, tú necesitas de mi gracia, tú necesitas de mi poder para poder andar y para poder hacer la misión. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios le muestra su gracia a Moisés en los pasajes siguientes. Y aquí entramos al punto 2, el nombre de Dios. Versículo 12. Y él respondió, Dios respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés preguntó, ¿quién soy yo para que haga la misión de Dios? El Señor no le respondió, tú eres el libertador, sino que de alguna forma le dice, tú eres alguien a quien acompañaré. Por eso le declara, ve porque yo estaré contigo.
sé que eres débil, pero yo te voy a sostener. Acuérdense en Génesis capítulo 15, cuando Dios eh, pactó con Abraham, y si ustedes leen Génesis 15, que fue lo primero que nosotros estudiamos en esta serie, lo primero que comienza Dios a decirle a Abraham es, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo comparo mucho Génesis 15 con los pasajes que estamos leyendo, porque en ambos vemos a dos ancianos que están siendo llamados por Dios, que tienen muchas debilidades, que tienen muchas excusas, muchas preguntas, pero que el poder del Señor está ahí para sostenerlos. Dense cuenta, hermanos, que el Señor quiere quitar nuestros ojos de nosotros mismos y ponerlos en Él, porque nuestras debilidades y pecados empañan la gloria de Dios, pero Dios a través de su palabra nos confronta y trae consuelo a nuestras vidas. Muchas veces nuestra vida cristiana está centrada en la lucha contra el pecado, en vencer esas cosas que nos hacen sentir mal. Pero la vida cristiana no debe estar centrada en el pecado, no debe estar centrada en nuestra lucha en el pecado, sino que la lucha contra el pecado va incluida en nuestro amor por Dios. Ese debe ser nuestro foco, amar a Dios. Y el amar a Dios tiene ligado el odio hacia el pecado, la lucha contra el pecado. Segunda de Pedro 1:9 es lo que leía nuestro hermano Javier, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si yo no estoy en una relación con Dios, si yo no estoy continuamente como Moisés en una constante comunión con Dios en su palabra, entonces yo voy a olvidar fácilmente el Evangelio. Y a pesar de que estamos en el Señor, vamos a llegar a decir como Moisés, ¿quién soy yo? Vamos a cuestionar nuestra identidad que el Señor nos ha dado. Versículo 13. Y aquí empieza este diálogo, porque este es un diálogo, hermanos. Es un diálogo muy dinámico donde vamos a ver muchas cosas. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Fíjense que, fíjense el resultado de la obra de Dios en Moisés. Moisés ya no sigue insistiendo en quién soy yo, sino que ahora Moisés está interesado en conocer más a Dios. Aunque su fe es inmadura y está creciendo, él quiere saber más de este Dios que le habla desde la zarza. Lo que vemos acá, hermanos, es un ejemplo de nuestra vida. Nuestra fe inmadura, eh, tenemos muchas preguntas, pero hay un deseo por hacer la voluntad del Señor. Aquí no vemos a un no creyente queriendo huir y dejar todas las cosas tiradas, sino que vemos a un creyente que quiere hacer la voluntad de Dios. No te olvides que Moisés está hablando con Dios, pero con su rostro cubierto y sus pies descalzos. Y si te das cuenta, lo que Dios hizo en aquel momento fue santificar a Moisés para que pudiera hablar con él, lo apartó para él. Moisés estaba sucio y lleno de pecado, pero Dios le mostró su amor y lo mantuvo con vida delante de él. ¿Que no es acaso lo que Dios hace con nosotros cuando viene a nuestras vidas? Porque Dios tenía el derecho de exterminar a Moisés, ¿cierto? Por su maldad. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con Ananías y Zafira? Lo que pasó con Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Elí, fueron consumidos en la presencia del Señor.
Y en este caso Moisés está en la presencia del Señor, pero puede estar ahí porque la gracia de Dios lo sostiene, si no de otra forma ya hubiera muerto. Lo mismo que Isaías decía, ay de mí que soy muerto. Por medio de su palabra Dios nos muestra quién es Él. Del mismo tiempo vemos quiénes somos, vemos nuestro pecado, vemos nuestra miseria y lo único que nos puede mantener con vida delante de Él es su gracia. Por eso es que a veces digo, Señor, si yo oro, hace justicia, Señor. Obviamente uno tiene que orar, Señor, hace justicia, eh, pero yo sé que esa justicia caería sobre mi cabeza en primer lugar. Pero la gracia del Señor nos libra de su ira. Y ahora Moisés, estando ahí en el suelo, va a recibir la respuesta de Dios. Ahí en el verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Acuérdense de que los nombres en la antigüedad eran muy importantes. En aquel tiempo los nombres estaban asociados a algo de la persona. Moisés significa sacado de las aguas, Isaac significa risa. Y así vemos que cada nombre nos revela algo importante de las personas. El nombre de Jesús tiene que ver con la salvación del pueblo. A Jesús no le pusieron Martín u otro nombre, sino que el nombre de Jesús tiene un significado. Y, y el Señor también usa esto para su respuesta, para cuando deseamos llegar a la esencia de una persona, todo está en el nombre de la persona. Yo les pregunto ahora a los que están casados, ¿por qué aman a su cónyuge? ¿Por qué lo aman? Señor nos ayude. Eh, lo amo yo por lo menos a mi esposa la amo porque es bonita, por todas las cosas que hace. Uno podría dar una lista de cosas, pero la realidad es que es el nombre de la persona donde está todo ahí. La esencia de su cónyuge está en su nombre. Ustedes no aman a fulano, no aman a cualquiera, sino que aman a una persona que es única en el universo, que es única en la historia, incluso que no va a haber ninguna otra persona igual a esa persona, porque todas las personas son diferentes. Entonces la persona que Dios puso a tu lado es única, no va a haber nadie más así en la historia, porque esa es la persona que Dios puso a tu lado. Y a lo que quiero llegar es que cuando nosotros miramos a Dios y conocemos su nombre, yo soy el que soy, entonces sabemos que la excelencia de su ser y sus atributos están ahí. Y si hay algo que debemos reconocer, es que muchas veces centramos nuestra adoración en lo que Dios hace por nosotros y no en Dios en sí, no en su persona. Mucha gente seguía a Jesús porque les daba pan, pero no querían a Jesús el Salvador. Hoy día Jesús es popular, por lo menos en Occidente. En Oriente confiesa a Jesús y te ponen multa, te vas preso, te pueden matar. Pero hoy día en Hollywood ser cristiano es popular. Dios desea que nosotros centremos nuestra adoración y nuestra identidad no solamente en lo que Él hace por nosotros, sino en quién realmente es Dios.
Muchas veces nuestra adoración solo tiene que ver con la provisión que Él nos da, con el sustento diario, pero nuestra adoración muchas veces no está centrada en su carácter, en sus atributos. Por eso es que cuando pasamos por aflicciones y nuestra adoración no está centrada en el ser de Dios, sino en sus obras, entonces se nos olvida su carácter, creyendo que las aflicciones no tienen que ver con el carácter del Señor. Esto es algo que vamos a ver en el transcurso del viaje. Y ustedes saben qué pasaba cuando venían las aflicciones. Cuando vengan las aflicciones en este viaje, vamos a ver la reacción del pueblo de Israel, que es obviamente nuestras mismas reacciones. Y aquí en lo que el Señor revela en este texto, yo soy el que soy, el, el idioma original en el que esto fue escrito es el hebreo, y el nombre de Dios está relacionado con el verbo hebreo hayah, que es el verbo ser. Cuando uno aprende inglés, el verbo to be, ser o estar. En este caso, en el hebreo es hayah, el verbo ser. Y lo que nosotros vemos acá en este texto es lo que se conoce como tetragramatón, que es la combinación de 4 letras hebreas: Yod, G, Vav, G. Va a repetir conmigo eso: Yod, G, Vav, G. Yod, G, Vav, G. Y de ahí es donde sale lo que cantamos hace poco. De ahí es donde sale el Yahweh o el Yahvé o, o la otra variante que es Jehová, que no es una de las mejores traducciones, pero es la que está por lo menos en nuestra Reina Valera 1960. Pero el nombre Yo soy el que soy o Yahweh nos quiere comunicar, en primer lugar, que antes de que todas las cosas existieran, Dios estaba ahí. El nombre que Dios revela a Moisés indica la personificación del verbo ser. Los filósofos hablan harto del ser. No me voy a meter en eso. Eso ya lo aprendimos en otra predicación. Si vemos el mundo que nos rodea, todas las cosas creadas tienen algo en común. Todos nosotros tenemos algo en común. Todo lo que ha sido creado tiene algo en común y es, en primer lugar, que es algo creado. Y lo que es creado tiene un inicio. Tiene un inicio, ¿cierto? El universo tiene un inicio. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, hubo un principio para todo lo que nosotros conocemos. Aunque los científicos, ¿cierto?, hablan del Big Bang, que eh, el universo se creó a sí mismo y todo eso, han llegado a la conclusión de que hubo un punto de partida que fue originado por algo. No quieren decir que es Dios, pero obviamente lo que nosotros creemos, nuestro Dios creó todas las cosas. Y todo lo que nosotros somos, todas las criaturas, tienen algo totalmente distinto a Dios, es que nosotros estamos en un estado de cambio, nosotros estamos cambiando. La persona que entró a la iglesia el día de hoy ya cambió. Quizás pasó una hora, quizás ha pasado 1 hora y media, pero la persona que entró aquí a este lugar es una persona diferente. Los, las moléculas se movieron, los glóbulos se movieron, eh, tu sistema digestivo está funcionando, está cambiando. Estamos incluso estamos
envejeciendo, ya envejecimos 1 hora y media más. Cuando Dios nos dice yo soy el que soy, cuando Él revela su nombre, Él está haciendo una diferencia entre Él y nosotros. Él es ser supremo y tú y yo seres humanos. Dios es el ser, solo Él es independiente, solo Él es eterno, sin principio ni fin, solo Él tiene vida en sí mismo, solo Él existe por su propio poder, mientras que todo lo que nosotros somos es dependiente y tiene principio y fin. Esto es algo que también lo está mostrando por medio de la zarza, porque Dios, ¿dónde está? ¿Desde dónde está hablando en nuestros pasajes? Desde la zarza, ¿cierto? Entonces Dios habla en medio de ese fuego, Él está en medio de la zarza y Él está sosteniendo la zarza, pero Él es inmutable y todopoderoso, no sufre cambio alguno y quiere que Moisés le conozca para que confíe en su ser para la gran tarea que le ha encomendado. Versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Aquí vemos a nuestro Dios del pacto. Por eso es que el Señor lo que más se va a repetir es yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Él es Dios del pacto, Él es Dios de la familia, Él es Dios de la comunidad del pacto. Y Dios le está diciendo a Moisés, mi pueblo va a depender solamente de mí, pero no solo en un sentido de existir gracias a Dios, quien da vida a todas las cosas, porque muchas veces nosotros solamente estamos usando el poder que Dios nos da para vivir, pero no estamos dependiendo de Dios. No estamos dependiendo totalmente del Señor, no estamos dependiendo totalmente del Señor, no estamos poniendo nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras ansiedades sobre Él, sino que solamente usamos la vida que viene de Él, como cualquier no creyente, que dice, no, yo creo en Dios. Así cuando uno anda en las cosas, con la mirada puesta en las cosas de este mundo, hermanos. Dios le está diciendo a Moisés, la fuerza de este pueblo y todo lo que este pueblo es por el ser del gran yo soy. Por eso dice la Escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El libro Estrategia Divina acerca de teología bíblica dice, lo importante es que el yo soy el que soy se trata del nombre personal de Dios y tiene que ver con su carácter, como el Dios que en su gracia se compromete con su pueblo y que revela lo que significa para él ser fiel a dicho compromiso. Acuérdense de que cuando Dios le mostró esa señal a Abraham del fuego, ¿cierto? Pasando por en medio de los animales partidos por la mitad, él le estaba diciendo, si yo no cumplo, yo voy a morir como esos animales. Y el Señor ahora está autorrevelándose un poco más y está dando a conocer su nombre, el nombre del pacto, por así decirlo. Si vemos la vida de Abraham, la vida de Isaac, no veremos perfección en ellos, sino que veremos su debilidad, su infidelidad, pero al mismo tiempo vas a ver a Dios Todopoderoso obrando en ellos, afirmándolos en su pacto eterno. Es por eso que el Señor no te deja, es por eso que el Señor no te desecha así de fácil, porque el Señor no deja las cosas a medias. Si uno se junta a los tres, Abraham, Isaac y Jacob, entre los tres vemos solamente pecados, vemos errores, vemos fallas, vemos dudas, vemos debilidades. Y ahora nos está mostrando a Moisés, a otra persona débil también, como nosotros, pero con un Dios todopoderoso, con el yo soy el que soy.
El Señor le sigue diciendo, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Aquí pasamos al punto 3, señales para Egipto. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y aquí esto nos va a ayudar a seguir sentando las bases de este viaje que estamos haciendo. La liberación del pueblo, hermanos, no es algo físico, no es una, no es un, no es como si un ejército hoy día entrara a un país bajo una dictadura, a libertarlo solamente de esa dictadura, sino que la liberación que Dios le iba a dar a este pueblo era algo espiritual. Dios salva a su pueblo para servirle a él. Porque ¿a quién estaban sirviendo los israelitas en ese tiempo? Al faraón, a Egipto. Pero el Señor está diciendo, yo voy a sacar a este pueblo para que no siga sirviendo al faraón y para que me sirva a mí. Dios no te sacó a ti del mundo para que sigas sirviendo al mundo, sino que te sacó para que lo sirvas a Él solamente. Por eso es que el Señor dice, nadie puede servir a dos señores. Dios guía a Moisés para salvar y esta salvación es para que este pueblo conozca y sirva a su Dios, el yo soy el que soy. Por eso que Dios expresamente le dijo a Moisés, tú tienes que ir y decirles, el Dios de vuestros padres, porque ellos inmediatamente se iban a recordar acerca del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y aquí el Señor comienza a decirle a Moisés, mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios, hermanos, está recordando las mismas palabras que le dijo a Abraham en Génesis 15. Génesis 15, 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La victoria que el Señor le iba a dar al pueblo de Israel no era una victoria parcial, no iban a salir ahí los pobrecitos, todos heridos, sino que iba a ser una victoria con alevosía. Porque cuando Dios nos da la victoria, hermanos, nos dice que somos más que vencedores en Él. Solamente haciendo un paralelo con lo que Cristo hizo. Cada victoria, hermanos, para que ustedes sepan, cada victoria, cada victoria que el Señor le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cada victoria nos debe llevar a pensar en la victoria final de la cruz. Aquí en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice, ya vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria que el Señor nos dio en la cruz, hermano, fue una victoria con alevosía. No solamente el Señor
vino acá y murió en la cruz como un cordero, sino que el Señor triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el mundo y los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente. Y avanzamos a Éxodo 4. Ya estamos ahí en Éxodo 4. Señales para Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Yo veo a Moisés, hermano, aquí como un niño. Cuando a un niño uno le dice, haz esto, y salen con una cosa, y salen con otra, y salen con otra. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo no le hace caso? Obviamente a la primera, segunda, ya uno va con paciencia, pero ya después, si se arranca, si se va por allá, uno igual empieza a perder un poco la paciencia. Aquí empieza Moisés a decir, he aquí ellos no me creerán, está hablando del pueblo de Israel. Y la duda de Moisés aquí era si Dios lo iba a seguir acompañando en su misión. Porque claro, Moisés le iba a decir, miren, se me apareció Dios en la zarza, y ellos le iban a decir, pero no se te ha aparecido Jehová, ¿cómo sabemos nosotros que eso que estás diciendo es verdad? Es más que el pueblo de Israel era un pueblo muy difícil de carácter como nosotros, así que él también entendía un poco cómo eran los hebreos. Acuérdense de que cuando Moisés cumple 40 años, va a defender a su hermano y después llega al otro día y le dice, un hebreo le dice, ¿y a ti quién te puso como señor y juez, con quién te puso como príncipe y juez sobre nosotros? O sea, ni la ayuda aceptaban, es como nosotros muchas veces. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, las varas son bíblicas, una vara. Esa la entierra. Y él la echó en tierra. ¿Y se hizo qué? Una culebra. ¿Y qué hacía Moisés? Huía de ella. ¿Se acuerdan cuando el Señor hace el pacto con Abraham y empiezan a llegar las aves de rapiña a querer comer esos animales? El, Abraham, cierto, estaba ahuyentando a esas aves. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Miren lo que la gracia de Dios hace. Él no nos quiere hacer saltar a un lugar extraño de donde estamos para hacer su voluntad, sino que Él usa lo que nosotros tenemos. Por eso que hacer la voluntad de Dios no es complejo. El problema son nuestras debilidades y nuestra falta de fe en su poder. Dios iba a usar a un pastor de ovejas para enfrentarse al rey de Egipto. ¿Se imaginan ustedes la escena? Moisés entrando con su varita en el palacio gigante de Faraón. O sea, un pastor de ovejas enfrentándose al rey del mundo, prácticamente. ¿Se acuerdan cuando David se enfrenta a Goliat? ¿Qué le dice Goliat a David? ¿Se acuerdan? Tarea para la casa. ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Porque acuérdense que David igual era pastor de ovejas. Y Goliat le dice, ¿acaso soy un perro? Yo creo que Faraón, cuando vio más adelante a Moisés, quizás qué cosas pensó de Moisés con su vara ahí. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, aquí. Y él la metió en su mano, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno,
He aquí que se había vuelto como la otra carne. Aquí tenemos el poder del yo soy el que soy. Dios controlando la materia a su antojo. Lo que estaba haciendo Dios aquí era algo simple comparado con lo que iba a hacer en Egipto. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Y aquí llegamos a nuestro punto 5. Moisés vuelve a Egipto. Y uno podría decir, ya con eso Moisés le dice al Señor, Señor, ya me convenciste. Aquí está tu siervo. Aquí está tu siervo. Voy a hacer tu misión. Y en el versículo 10, mire lo que le dice Moisés a Jehová. Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy qué? Tardo en el habla y torpe de lengua. Se supone que Moisés batallaba por un defecto en su habla o tenía una dificultad en la expresión libre y fácil del idioma egipcio que por años no había usado. Acuérdense de que Moisés tuvo 40 años en Egipto, aprendió a hablar como egipcio y todo eso, pero ya habían pasado 80 años y ahí no estaba practicando con ningún egipcio. Moisés lo que estaba queriendo tratar de hacer acá es que a pesar de que él quería hacer la misión de Dios, él no quería fracasar, pero en ese sentimiento que nosotros podríamos llamar noble, estaba prefiriendo dar un paso al costado de la misión y luego de varias interacciones recurrió a su torpeza del lenguaje. Tú y yo también hacemos esto, porque en Cristo se nos ha llamado. Y aquí te pregunto también, ¿a qué te ha llamado el Señor? Muchas veces las personas están esperando que el Señor los llame a África, que el Señor los llame a otro país, o piensan que servir a Dios es predicar en una iglesia o entregar una palabra en una iglesia o afuera, pero el llamado es diario para tu vida, hermano. El llamado es diario. Y donde tú quieras, donde quiera que tú estés, el Señor te está llamando desde esa posición. En esa posición el Señor te está llamando. En el hogar, en el hogar, hermanos. ¿Cuánto trabajo hay en un hogar? ¿Cuánto trabajo hay en la crianza de los niños? La crianza de los niños no es solamente cuidar a los niños, no es solamente que los niños sobrevivan la infancia, sino que la crianza de los niños es una crianza en la cual tú te preparas, en la cual tú estudias para eso. Tú tienes que saber qué es lo que el Señor quiere para tu hijo. Fuera del hogar también. En el trabajo, en el colegio, en todo lugar, Dios nos está llamando a cumplir con su misión, pero muchas veces ponemos nuestras limitaciones como excusas para no hacer lo que Dios nos manda. ¿Cuál es nuestra mayor excusa, creen ustedes? No tengo tiempo. Falso. Falso, 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 como diría alguien por ahí. Todos tenemos limitaciones, debilidades, pecados. Incluso podríamos poner alguna limitación física, alguna enfermedad que podamos tener, alguna condición médica, no es que soy así, soy así. Pero recuerda que Dios quiere glorificarse en nuestras debilidades. Aunque se nos dice que Moisés era poderoso en obras, nunca había sido fácil de habla. Y Dios quería levantar a alguien que no era elocuente con las palabras como su profeta. Yo creo que si hoy día de repente vemos eh, hoy día las personas se burlan de aquellos que hablan mal, de aquellos que tienen algún problema en el habla. Pero déjame decirte que
Dios consideró a un hombre que era tartamudo para ser el profeta que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y uno podría decir, ¿no había algo mejorcito? ¿No había alguien que fuera más elocuente? Pero no, hermanos, Dios te eligió a ti para la misión que el Señor te da en tu vida. Dios te eligió a ti para ser el papá o la mamá de tu hijo. Dios te eligió a ti para ser ese esposo, esa esposa. Dios te eligió a ti para ser ese vecino, esa vecina. Dios te eligió a ti para estar en esa empresa, para estar en ese lugar de trabajo, donde quiera que vaya. Dios te eligió a ti para estar ahí. Y Dios elige a gente con debilidades, con enfermedades. Dios elige a quien Él quiera, porque así su gloria brilla con más fuerza. 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios le estaba diciendo a Moisés, un hombre tartamudo que se enfrentara al rey del mundo para que deje salir a su pueblo. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Creo que el problema, hermanos, uno de los problemas de esta generación es que queremos estar satisfechos con nosotros mismos. Como lo decía al inicio, queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Y en esa búsqueda nunca vamos a estar satisfechos, porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente para el Ignacio. Nunca es suficiente. Siempre quiere más. Es por eso que es mejor vivir para Dios y que nosotros muramos y que busquemos su gloria. Porque nosotros nunca vamos a estar satisfechos. Nunca es suficiente para nosotros. Y es por eso el Señor nos dice, yo estaré contigo. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Uno podría decir, y se enojó contra Moisés y lo exterminó. Pero no, le muestra su gracia, le da herramientas, le da sus medios de gracia para que haga la misión. Le da todo, ahí tienes, haz la misión que te estoy mandando. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la boca suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hermanos, un pastor de ovejas de 80 años, un anciano de 80 años enfrentándose al rey de Egipto, enfrentándose a las legiones de soldados de Egipto con una simple vara en su mano. Hermanos, las cosas insignificantes son las que Dios usa para nuestra salvación. Dios usó un palo, una vara, por así decirlo, para como señal, ¿cierto? Porque con esa vara iba a hacer las señales. Una vara de madera. Una vara de madera con la cual le dio la salvación, con la cual el Señor hacía las señales. Lo que vemos aquí es lo que nos pasa a nosotros cuando presentamos excusas. Uno podría decir, pero ¿cómo con todo lo que Dios estaba mostrando, Él seguía así? Pero así es nuestra vida, hermanos. Los discípulos estando ahí en la barca con el mismo Señor, con el que controlaba los mares, con el que controlaba las tempestades.
Se desesperaron, estando con el Señor ahí mismo durmiendo. Y nosotros, con el sacrificio de Cristo ya consumado en la cruz, con Él sentado a la diestra del Padre, aún así nosotros seguimos diciendo, ¿quién soy yo para que haga tu obra? Manda a otro, que soy torpe aquí, que tengo esta debilidad, que no tengo tiempo, que no tengo la herramienta, que no sé. ¿Que acaso el Señor no puede ayudarle a tu mente que quizás le cuesta aprender? Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso para ponerle W40 a ese cerebro para que funcione. La gracia y el poder de Dios nunca nos va a abandonar y por medio de su palabra nos va a confrontar hasta que entendamos nuestra identidad en Él. Más de Cristo en mí y menos de mí. Y al entender nuestra identidad, viviremos y cumpliremos la misión que Él nos ha dado. Solamente así lo vas a hacer. Versículo 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz.